Es el director de Planeación Nacional precisamente y nos acompaña el doctor González a esta hora en Mañanas Blue. Director de Planeación, doctor González, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Pues doctor González, como muchos en el país preocupados con los datos que entregó el DANE ayer con el tema de crecimiento de la economía, que realmente no fue crecimiento, sino decrecimiento en el último trimestre. Y el presidente Gustavo Petro inmediatamente reaccionó mencionando dos cosas. Uno, que hay que pedirle al Banco de la República que baje las tasas de interés, que esa es una forma de combatir la desaceleración económica. Pero la segunda es ejecutando el presupuesto. Y yo me acuerdo que durante este año ha habido un gran debate entre el Consejo de Ministros sobre la ejecución de parte del Ejecutivo. ¿Qué es lo que está pasando, doctor González? Cuéntenos usted, por favor, desde Planeación Nacional, ¿cómo están verdaderamente las cifras de ejecución por parte del gobierno? Sí, lo primero, Camila, es decir, nosotros estamos viviendo los efectos de la pandemia, sobre todo en materia fiscal. Nosotros hemos dicho en Planeación, estamos sintiendo la pandemia fiscal. Muchas de las decisiones que se tomaron durante los meses de COVID pues han tenido impactos fiscales muy fuertes que están sintiendo ahora. Ese es un primer punto, y la estructura de la economía se golpeó y todavía no hemos encontrado otra vez el ritmo de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Los otros dos puntos que usted menciona son temas claves. El ministro de Hacienda lo ha dicho y nosotros lo hemos mirado en el presupuesto. Cuando usted mira el primer año de los distintos gobiernos y lo compara con el primer año de este gobierno, la ejecución está un poquito por encima del promedio, pero como usted dice y como dice el presidente, tiene razón, hay recursos que no se han ejecutado. El presupuesto de inversión para el año entrante va a ser 99 billones de pesos, pero como usted dice, si no hay unas dinámicas de ejecución mucho más ágiles, pues el efecto contracíclico que puede tener el gasto público no se va a cumplir. Pero este es un tema enredadísimo de la estructura de presupuesto. Es que nosotros hemos montado una estructura de presupuesto absolutamente inflexible, absolutamente complicada. Nosotros estamos diciendo con Hacienda, hay un mecanismo para los oyentes que se ha propuesto varias veces, que lo propuso la Comisión de Gasto, que es el presupuesto por programa, que permite agilizar a partir de grandes programas de inversión. Nosotros queremos desde el 2025 mover el presupuesto por programa, pero el primer punto que usted menciona es correcto, falta agilidad en el presupuesto y sobre todo falta agilidad en el presupuesto de inversión. Y segundo tema que usted menciona, y lo hemos dicho desde Planeación, lo ha dicho el presidente, la política restrictiva del Banco de la República es exagerada. El problema que nosotros tenemos no es un problema de demanda de dinero, es un problema que tiene que ver con unas estructuras de costos que se complicaron después de la pandemia. Entonces el Banco de la República sigue pensando que la única forma de luchar contra la inflación es aumentando la tasa de interés, cuando gran parte del problema inflacionario tiene que ver, por ejemplo, con la producción de alimentos, con las estructuras que nosotros tenemos industriales y sobre todo desarrollo agropecuario. Entonces, evidentemente, si usted insiste en subir la tasa de interés, pues no puede permitir que el aparato productivo se recupere. Eso lo ha dicho el presidente, lo ha dicho últimamente el ministro de Hacienda, lo ha dicho el ministro Campo de mil maneras, el ministro, unas columnas no de ahora, de hace 2 meses. Es necesario que el Banco de la República empiece a reducir la tasa de interés, pero el Banco de la República sigue insistiendo en que ese es el único mecanismo, doctor González, para combatir la inflación. Sí, señor. Sí, bueno, ayer recibimos unos números malos. Si uno descuenta la pandemia, pues es el primer trimestre que se decrece en todo este siglo, y un poco uno oye al gobierno hoy y pareciera que la solución a todo es más gasto público, y estamos viendo que este gobierno, después de aumentar casi 20% el gasto público, pues no está sabiendo gastarlo, ni siquiera en cómo, que después discutiremos cómo, sino que no está sabiendo cómo gastarlo. ¿No le parece un poco, no sé, inquietante que la respuesta sea más gasto público si ni siquiera se está pudiendo con el que se firmó en el 2022? No, lo que digo, Sebastián, es cierto, digamos. Los niveles de ejecución que tenemos no es para decir que vamos muy bien, sino que son niveles de ejecución que están un poquito por encima de lo que han sido otros gobiernos. Estamos en un nivel de ejecución de 58% en materia de inversión, y ya
otros gobiernos estaban en 47 en este mismo momento, pero obviamente hay que mejorar toda la estructura de gasto y estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso no quiere decir que haya que reducir el gasto público. Lo que hay que hacer es ejecutarlo mucho mejor y ejecutarlo con mayor celeridad, pero este es un desespero que, digamos, todos los gobiernos lo sienten de alguna manera. Vuelvo a decir, nosotros tenemos una estructura de presupuesto absurdas, unos porcentajes absurdos metidos en normas constitucionales. Nosotros hemos inflexibilizado el presupuesto con normas constitucionales. Mire, el sistema general de participación es un enredo con todos los porcentajes. Los porcentajes que metimos en el sistema general de regalías son locos y los amarramos a normas constitucionales. Entonces usted arma unos enredos para ejecutar. Usted no puede trasladar plata de una entidad a otra. Hay entidades que no van a ejecutar los recursos a otras entidades que necesitan los recursos. Usted no los puede mover. Pero bueno, claro, ese es un problema estructural que yo estoy diciendo. Es una reflexión que todos tenemos que ver en este país. Por eso nosotros decimos, vámonos a otros mecanismos de presupuestación como presupuesto por programa. Pero lo que estamos viendo en el país, lo que está viendo este país de flexibilidad de presupuesto, es absolutamente absurdo. Sí, pero digamos, doctor González, que esa no es la única razón tampoco para las cifras que nos entregaron ayer del DANE de decrecimiento. Digamos que diferentes expertos dicen, también ha habido una especie de mensajes de no estabilidad jurídica y económica en Colombia por parte del gobierno que desincentivan la inversión extranjera. Y esa inversión extranjera es una de las que más decreció en ese último trimestre. Y por eso me parece importante leerle este siguiente mensaje que envía una de las centrales obreras a la ministra Gloria Inés Ramírez y al presidente Gustavo Petro, la CGT, y si me ayudan nuestros compañeros de video en nuestro canal de YouTube a poner ese trino en pantalla, que dice lo siguiente: como lo venimos solicitando hace meses, en estos momentos tan difíciles para la economía es necesario el diálogo social real entre el gobierno, los gremios empresariales y los trabajadores organizados para acordar un plan de reactivación, que hay que recuperar la construcción de vivienda, el tema de Mi Casa Ya, el tema de la infraestructura, privilegiar la inversión en el campo, bajar las tasas de interés, detener el incremento en los combustibles, revisar la reforma tributaria del 2023 que ellos criticaron desde la CGT y acordar las reformas en un trámite legislativo, la ejecución presupuestal y en general, y ponen en mayúscula, y por eso se lo digo, generar confianza entre los actores involucrados, porque acá en estos momentos hay un problema de confianza en el país. ¿Están dispuestos en el gobierno nacional a trabajarle a ese tema y ver esta crisis como una oportunidad para tener confianza entre las partes? Camila, yo he insistido mucho en las reuniones con los gremios. ¿Cuál es la hoja de ruta del gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo? Yo he dicho en los gremios, le he dicho a los empresarios, díganme de los 372 artículos del Plan de Desarrollo, díganme uno solo, que no sea respetuoso de la inversión privada y la iniciativa privada, díganme uno solo. Entonces, ¿sobre qué nos guiamos? ¿Sobre el Plan de Desarrollo? ¿Sobre las decisiones de responsabilidad fiscal que ha tomado este gobierno? Miren estos datos, Camila. El servicio de la deuda en el 2024, por efecto de los contratos que se hicieron durante la pandemia, aumenta 20 billones de pesos. 20 billones de pesos el servicio de la deuda. 20 billones de pesos el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Y 6 billones de pesos la opción tarifaria. Es decir, este gobierno, por efectos de la pandemia, está asumiendo 46 billones de pesos. Es decir, 2 reformas tributarias y media. Entonces, cuando dicen que este gobierno no ha sido responsable fiscalmente, yo digo, ¿qué gobierno se ha dado la pena de asumir 46 billones de pesos? Y yo no estoy diciendo que fue culpa del gobierno de Duque, fue una decisión que tomaron durante la pandemia. Pero son 46 billones de pesos. A pesar de eso, la inversión que se presupuestó para el 2024 es la mayor de la historia del país, son 99 billones de pesos. Entonces, claro, hay desinformaciones, hay discusiones y perfectamente todos analicemos qué es lo que está pasando. Claro, doctor González. Pero yo no estoy de acuerdo con que ahora entonces no respondamos por el Fondo de Estabilidad de los Combustibles o que estemos replanteando la reforma tributaria. Yo creo que esas dos decisiones son fundamentales. Inclusive nosotros estamos diciendo, consolidemos el catastro multipropósito
como el gran instrumento de modernización de este país. Es que la revolución de este país en el ordenamiento territorial está en el catastro multipropósito. Vamos hacia allá y pongamos la discusión hacia allá. Señor director de Planeación, Jorge Iván González, supongamos que estuviéramos de acuerdo en eso, ¿cierto? En ese, digamos, análisis que usted ha hecho. ¿Qué pasa con esas propuestas que de alguna manera desinstitucionalizan los mecanismos y las instituciones creadas para que Colombia pues sea un país visto desde afuera como con unos ojos positivos en materia del manejo de sus finanzas? Me refiero a la propuesta del presidente que ya mencionábamos de acabar con la regla fiscal, me refiero, digamos, a esa presión al Banco de la República para que suba las tasas de interés. Todas esas son señales de posible desinstitucionalización que usted sabe que ni los mercados ni los organismos internacionales que le prestan a Colombia y demás ven con buenos ojos. ¿Cómo, suponiendo que todo ese diagnóstico estuviéramos de acuerdo en él, cómo manejar ese efecto de la desinstitucionalización? Mire, Claudia, yo lo que diría es contextualicemos. Y contextualicemos la discusión con el Banco de la República, la opinión mía, la opinión del presidente, es hay que reducir la tasa de interés. Ahora, el presidente en ningún momento ha tocado la independencia del banco. Uno puede decir, y lo hemos dicho desde Planeación, por favor, bajen ya la tasa de interés. Eso no quiere decir que Planeación va a respetar la autonomía de los colegas del Banco de la República. Pero de acuerdo con los análisis nuestros en Planeación, yo creo que ya hay que bajar la tasa de interés. Ese es un primer punto. Con respecto a la regla, fíjese, en el 2021 se rompió la regla fiscal por efectos de la pandemia. Lo que yo estoy diciendo y lo que hemos dicho desde Planeación es que la pandemia no se ha acabado en materia fiscal. Cuando comenzó la regla fiscal, en el 2012, el servicio de deuda pública sobre PIB era 33% cuando empezó la regla fiscal. Hoy, después de 10 años de regla fiscal, el servicio de la deuda no es 33%, ni bajó, es 57% del PIB. Entonces contextualicemos la discusión. Claro. Nadie está respetando las instancias, se está respetando el Comité Autónomo de la regla fiscal. Pero entonces discutamos, ¿por qué cuando empezó la regla, el servicio, el saldo de deuda pública, cuando empezó la regla, el saldo de deuda pública era de 33 y ahora vamos en 57, discutamos qué está pasando? Aquí nadie está diciendo rompamos la regla fiscal, discutamos la regla fiscal. Y vamos al Congreso, discutamos, nadie ha dicho, en este momento, como ha dicho el ministro Bonilla, nadie está presentando una propuesta de cambiar la regla fiscal. Lo que estamos diciendo es analicemos qué está pasando. ¿Por qué en el 2020, en el 2020 y 2021 con la pandemia se rompió la regla y no hubo ningún problema? Pero ahora que estamos viendo todos los efectos fiscales de la pandemia, porque la pandemia fiscalmente pero, no se ha acabado. Director González, permítame interrumpirlo porque América Latina sufre de un grave problema. Los gobiernos cuyas economías no andan bien aducen y traen a colación siempre la pandemia. La pandemia inició hace 4 años. Le pregunto a usted, ¿hasta cuándo vamos a seguir escuchando, en este caso del gobierno colombiano, que la pandemia es un factor para la economía y lo mal que está? No, pues yo le pongo el ejemplo que decía ahora y vuelvo a repetir las cifras. El servicio de la deuda en el 2024, por efecto de los contratos de crédito de la pandemia, son 20 billones adicionales, el servicio de deuda. Vuelvo a decir, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que el gobierno anterior no subió los precios, son otros 20 billones. Y la opción tarifaria son 6 billones. Estamos hablando de 46 billones de pesos para el 2024. Entonces a mí no me pueden decir que la pandemia ya se acabó. Estamos viviendo todo el impacto fiscal de la pandemia. Obviamente ya nos vacunamos. Entonces yo lo que quiero llamar la atención es la diferencia entre nosotros los vacunados que sobrevivimos al COVID y el efecto fiscal. Entonces el efecto fiscal brutal, yo digo brutal, es que yo no sé qué término utilizar. Mire, el panorama para el 2025 es dramático. 25, como están los cálculos, vamos a tener un servicio de la deuda de 112 billones de pesos frente a una inversión de 68 billones de pesos. Hay una diferencia de 44 billones entre el servicio de la deuda e inversión. Vuelvo a repetir para los oyentes, 112 billones de servicio de la deuda
¿Cuánto? Contra 68 billones de inversión. Un país que está pagando 112 billones en servicio de la deuda y tiene 68 billones de inversión, pues sencillamente no es sostenible. Eso es una consecuencia directa de la pandemia. Porque son los compromisos de crédito que se hicieron. Es el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y es la opción tarifaria. Sume las tres. Eso es brutal. Entonces, si uno no contextualiza, a la pregunta que me hacía ahora Claudia, si uno no contextualiza, pues sencillamente estos mensajes pues se pierden. Nosotros lo que estamos es contextualizando las decisiones de política monetaria del banco y contextualizando las decisiones complicadísimas sobre el manejo fiscal. Nosotros no podemos llegar al 2025, con un presupuesto de servicio de la deuda de 118 billones contra un presupuesto de inversión de 68, porque este país se muere. Eso es dramático. Doctor González, pero ¿no le parece que las señales son las contrarias de todavía que aumente más el servicio de la deuda con lo que se está oyendo en los últimos días? Digamos, claro, pero es que entendemos su diagnóstico y creo que es muy coherente lo que nos ha contado. Pero entonces los inversores y las personas estarían esperando que un gobierno se comprometa en bajar ese panorama de la deuda, pero lo que estamos oyendo en las últimas 24 horas es lo contrario. No, pero es que el servicio de la deuda no aumentó porque este gobierno se haya endeudado por los créditos que se contrataron antes. Estoy hablando de acá para el futuro, doctor González. Por eso, de acá para el futuro, ya en el 2026 yo creo que vamos a estar más desahogados. Es decir, el 2024 ha sido muy duro y a pesar de todo logramos que la inversión fuera 99 billones contra un servicio de deuda de 94. En el 2024 logramos que fuera servicio de la deuda 94 y inversión 99. Pasamos en el sentido que la inversión es mayor que el servicio de la deuda, pero para el 2025 tenemos una situación angustiosa. Yo espero, porque los créditos ya bajan, porque ya se estabiliza el fondo de precios de los... Es decir, con los aumentos del precio de la gasolina de estos meses, ya el 2026 va a ser un año más tranquilo. Por eso es que yo digo, y le decía a Claudia, contextualicemos la discusión sobre regla fiscal, contextualicémosla. En todo caso, pues uno lo oye a usted, que es una persona técnica, que viene de la academia, que tiene además tanta experiencia y realmente queda muy preocupado. Como colombiano, no sé cómo les parece a mis compañeros, pero uno queda muy preocupado y quisiera terminar la entrevista con una pregunta para una respuesta breve, doctor González. Entiendo el diagnóstico que ha hecho, pero ¿qué mea culpa hacen ustedes como gobierno? O sea, en materia de, digamos, del liderazgo del presidente Petro para, digamos, entusiasmar o hacer que sus ministros vayan al ritmo de la ejecución que se requiere, o en materia del conocimiento o desconocimiento de lo público que les ha permitido no poder llevar a cabo los proyectos. ¿No hacen un mea culpa? No, el mea culpa, Claudia, y yo lo he dicho de todas las maneras, es tratemos de ejecutar más, tratemos de coordinar. Mire, ahora que estamos en la reunión de gobernadores aquí en Cartagena, yo parezco un predicador, porque es que usted también puede dar una imagen positiva, que es lo que yo trato de decir. Cuando usted suma, Claudia, el presupuesto del gobierno general, el presupuesto de regalías, el presupuesto que tienen los municipios, las ciudades como Bogotá, Medellín, todos los municipios, estamos hablando de 124 billones de pesos para el 2024. Yo lo que le digo a los gobernadores es, trabajemos juntos. Tenemos que ejecutar no 99 billones de pesos del presupuesto general de la nación, tenemos que ejecutar 224 billones de pesos. A mí no me pueden decir que 224 billones de pesos es poquita plata. ¿Cómo logramos, Claudia, que haya proyectos regionales estratégicos, que no convertamos las regalías en una piñata? Es que la angustia mía, si usted me dice, ¿de qué se queda el gobierno? Yo digo de que no gritemos con más fuerza. No podemos convertir la realidad en una piñata. De eso me quejo yo como gobierno, que no seamos capaces de gritar con más fuerza, coordinémonos y articulémonos, porque tenemos que gastar 224 billones de pesos en el 2024. No son 99 billones del presupuesto general de la nación. Conversemos con Medellín, conversemos con Cali, conversemos con Barranquilla, conversemos con Bogotá. No podemos hacer el plan de desarrollo sin todos los gobernadores y sin todos los alcaldes. Entonces, si me pregunta a mí, ¿de qué se quejaría usted? Yo me quejo de que la voz y la gritería para que nos coordinemos no sea suficientemente fuerte.
Bueno, pues yo lo que usted acaba de decir lo entiendo como hay que hablar con todos, no solamente con los amigos que ganaron las elecciones del 29 de octubre. O si no, ¿cómo cumplen las metas del plan de desarrollo? Bueno, está bien. Ese mensaje es muy interesante viniendo pues de un funcionario de tan alto nivel del gobierno. Señor Jorge Iván González, director de planeación, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada, muy amables.